Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirnos en una historia que sin duda ha logrado capturar nuestra atención y generar un torbellino de emociones. Hoy, mis amigos, traemos una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo de la televisión y las redes sociales, una noticia que ha puesto los pelos de punta a miles y miles y miles de fans alrededor del globo. Vamos a hablar de algo que francamente nos ha dejado a todos con la boca abierta, sumidos en una mezcla de profunda preocupación y una insaciable curiosidad. ¿Están listos para lo que les voy a contar? Porque créanme, esto es fuerte, es impactante y merece toda nuestra atención. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta vorágine de información, si son nuevos por aquí, si acaban de descubrir este rincón donde desgranamos las noticias más jugosas del entretenimiento, les invito encarecidamente con la mayor de las cordialidades, a que le den ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí y activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan absolutamente nada de lo que traemos ni una pizca. Empezamos fuerte hoy con una bomba. Imaginen la escena. Cierren los ojos y visualicen un rodaje épico de esos que se convierten en leyenda. Un escenario que rezuma historia, lleno de acción desbordante, de espadas que chocan en duelos emocionantes, de una atmósfera cargada de adrenalina. Un proyecto que promete y mucho ser una superproducción de las que marcan época, una de esas series que esperamos con la respiración contenida, protagonizada por uno de los actores del momento. Un nombre que resuena con fuerza y con un magnetismo arrollador no solo en Turquía, sino cruzando froncones y conquistando corazones más allá de sus fronteras. Can Yaman. Si hablo de él, el actor que ha logrado cautivar a audiencias masivas con su carisma arrollador, su talento indiscutible y esa presencia escénica que lo hacen inolvidable. Pues bien, en medio de toda esta efervescencia creativa, de la magia del cine que se estaba creando con tanto esmero, sucedió algo que nadie, absolutamente nadie, tenía en sus previsiones. Algo que generó un auténtico revuelo, un pánico incontrolable y un silencio sepulcral en el set de rodaje. Les estoy hablando de la noticia que ha encendido todas las alarmas. Can Yaman, nuestro querido protagonista, resultó herido. Y nada menos que con una espada. Sí, han oído bien. En pleno fragor de la batalla ficticia, en medio de una escena de acción que sin duda nos habría dejado a todos pegados a la pantalla, la ficción se topó de frente con la cruda y dolorosa realidad, y Can Yaman terminó herido con una espada durante el rodaje de su nueva e intrigante producción. La noticia saltó como una chispa en medio de la sequedad, encendiendo las alarmas de todos sus seguidores. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó exactamente? ¿Cuál fue la magnitud del percance? Estas son las preguntas que, como un eco, resuenan en la mente de todos nosotros, ávidos por entender la magnitud de lo sucedido. La serie en cuestión, para quienes aún no estén al tanto de este fascinante proyecto, es ni más ni menos que Sandokan. Sí, la nueva versión, el renacimiento en pantalla de las legendarias aventuras del icónico pirata, una historia que desde siempre ha logrado cautivar por su exótico escenario, sus apasionados romances y su inconfundible espíritu de aventura y rebeldía. Y Can Yaman, con toda su fuerza y carisma, ha sido el elegido para dar vida a este personaje legendario. Un reto mayúsculo sin duda alguna, un desafío que exigía una entrega total, pero uno que hasta este fatídico momento estaba llevando con una maestría y una dedicación admirables, a juzgar por los comentarios de los conocedores y las imágenes que habíamos tenido la suerte de ver. Pero esta vez, la cosa se complicó. Y mucho. Los detalles que han logrado trascender hasta ahora son, es cierto, algo escasos, envolviendo la situación en un halo de misterio. Sin embargo, son suficientes para que podamos atisbar la gravedad del asunto. Al parecer, durante la filmación de una escena de lucha particularmente intensa, una de las coreografías más complejas y visualmente impactantes del guión, uno de los actores que participaba en el duelo con Can Yaman, en un desafortunado y terrible accidente, utilizó la espada de una forma errónea, con una fuerza o un ángulo imprevisto. No estamos hablando aquí de una broma, ni de un pequeño roce, ni de un descuido menor que se pudiera solventar con un simple gesto. Estamos hablando de un contacto directo, firme y contundente de la espada, presumiblemente de atrezo pero con filo o peso considerable, con el cuerpo de nuestro protagonista. Y según las informaciones que nos llegan, filtradas con cuentagotas, la herida no fue para nada superficial. Se habla de cortes profundos, de un impacto que sin duda alguna requirió atención médica inmediata. Y prioritaria.
Imaginen por un instante la tensión que debió apoderarse del ambiente en ese preciso momento. El equipo de producción, los actores compañeros de escena, todos debieron sentir un escalofrío recorriendo sus espaldas, un temor helado que paralizó el set. De repente la adrenalina y la emoción de la escena de acción se transformaron en una angustia real, tangible, que se apoderó de todos. Inmediatamente después del desafortunado incidente, el rodaje, que hasta ese instante se desarrollaba con la máxima intensidad, se detuvo por completo. La prioridad número 1, la única que importaba en ese instante, era la salud y el bienestar de Can Yaman. Fue atendido con la mayor celeridad en el mismo set, contando con la presencia del equipo médico especializado que siempre está presente en producciones de esta magnitud, garantizando una respuesta rápida ante cualquier eventualidad. Posteriormente se le trasladó a un centro médico para recibir una atención más exhaustiva y profesional, donde se pudieron evaluar la naturaleza y la profundidad de la herida. Los detalles sobre la gravedad exacta de la herida y su impacto en la continuidad del actor son, como es lógico y comprensible, un tema de estricta confidencialidad y especulación en este momento, ya que la productora y el equipo de filmación están manejando la situación con la máxima discreción posible, intentando minimizar el impacto mediático. Sin embargo, los rumores, alimentados por la preocupación genuina de miles de admiradores en todo el mundo, no tardaron en circular como la pólvora, añadiendo más inquietud a la ya de por sí tensa atmósfera. Este incidente, por desgracia, nos recuerda de una manera muy cruda y palpable los riesgos inherentes al mundo del cine y la televisión, especialmente cuando se trata de escenas de acción que involucran elementos tan potencialmente peligrosos como espadas. A pesar de que estas armas son, en la gran mayoría de los casos, atrezo cuidadosamente diseñado y manipulado por profesionales, pueden causar daños serios e incluso devastadores si no se manejan con la máxima precaución, con una atención al detalle y una concentración inquebrantables. La fantasía de la aventura, la épica de los combates que tanto nos apasionan, se desmorona ante la dura y dolorosa realidad del peligro físico. Y es que aunque los actores se someten a entrenamientos intensivos, perfeccionan sus técnicas de lucha y se toman todas las medidas de seguridad imaginables para minimizar los riesgos, los accidentes, lamentablemente, pueden ocurrir. En este caso en particular, parece que un pequeño error de cálculo, una fracción de segundo de distracción o una desafortunada coincidencia, tuvo consecuencias físicas inmediatas y notables. Lo más importante, lo que realmente nos alivia y nos da esperanzas en estos momentos, es saber cómo se encuentra Can Yaman. Las últimas informaciones, que intentan con todas sus fuerzas calmar los ánimos y disipar la nube de pánico que se ha cernido sobre sus seguidores, sugieren que si bien la herida fue seria y requirió una atención médica inmediata y especializada, el actor se está recuperando de forma satisfactoria. Y esto, sin duda alguna, es un alivio inmenso para todos los que seguimos su carrera con tanta admiración. Se habla incluso de que, a pesar de la dolencia física, su espíritu de luchador, una cualidad que va muy acorde con el carácter aguerrido del personaje que está interpretando, sigue intacto, vibrante y lleno de fuerza. Es muy probable que la producción tenga que realizar ajustes significativos en su planificación, quizás modificando algunas escenas, posponiendo rodajes o ralentizando el ritmo general por un tiempo, todo en función de su proceso de recuperación. Pero lo fundamental, lo que trasciende cualquier otra consideración, es que no hay consecuencias mayores para su salud a largo plazo. Su bienestar es, y debe ser, la máxima prioridad. Este tipo de incidentes, más allá de generar una profunda preocupación en la comunidad de fans y en el propio equipo de producción, también despiertan un enorme y justificado interés en el intrincado y a menudo peligroso proceso de producción de una serie de esta envergadura. Nos hacen reflexionar sobre la dedicación absoluta de los actores, sobre el riesgo físico que asumen voluntariamente para ofrecernos historias emocionantes y personajes inolvidables. Can Yaman, al igual que muchos otros actores que se entregan por completo a sus personajes, ha demostrado una entrega total, y en este caso particular, parece que su compromiso y su pasión por el personaje lo llevaron a vivir una experiencia bastante desagradable y dolorosa. La imagen de un Sandokan herido fuera de la ficción, en la cruda realidad de un set de rodaje, es algo que sinceramente, no esperábamos ver ni imaginar. La elección de Can Yaman para encarnar a Sandokan, ya había generado, desde el principio, un gran revuelo y un intenso debate en las redes sociales y entre los aficionados a la saga. Las opiniones estaban divididas, polarizadas. Algunos estaban completamente entusiasmados por verlo interpretar un papel tan emblemático y con un potencial tan grande,
mientras que otros albergaban ciertas reservas, quizás por comparaciones con interpretaciones anteriores o por expectativas muy concretas. Sin embargo, las primeras imágenes y los avances promocionales que habíamos tenido la oportunidad de ver nos mostraban a un actor completamente inmerso en el personaje, con una presencia escénica imponente, carismático y con la energía necesaria para dar vida a este pirata legendario. Este lamentable accidente sin duda alguna añade una capa de complejidad y quizás una dosis de dramatismo inesperado a la narrativa de la producción y a la propia historia detrás de cámaras. Es un recordatorio muy necesario y contundente de que, detrás de la magia de la pantalla, detrás de las historias que tanto nos apasionan, hay personas reales, seres humanos con sus propias vulnerabilidades, sus esfuerzos incansables y sus luchas personales. Y que cada escena de acción, cada toma de riesgo calculada, tiene un coste potencial, una sombra de peligro que siempre está presente. La profesionalidad del equipo médico en el set, su rápida intervención y la eficiencia con la que actuaron para atender a Kanyaman son aspectos cruciales que sin duda alguna permitieron que la situación no fuera a mayores y se mantuviera bajo control. Su labor es a menudo silenciosa pero fundamental. Ahora, la pregunta que sin duda se hacen muchos, la incógnita que flota en el aire y genera expectación, es ¿cómo afectará este percance al rodaje y, por ende, al eventual estreno de Sandokan? Es muy pronto para decirlo con absoluta certeza. Las producciones de este calibre con presupuestos y ambiciones tan elevadas suelen contar con planes de contingencia detallados para este tipo de imprevistos, buscando mitigar los efectos negativos. Sin embargo, es muy probable que se produzca un retraso en el cronograma de filmación o que se tenga que reorganizar por completo el calendario de rodaje para adaptarse a la recuperación del actor principal. Lo que sí está absolutamente claro es que el interés por la serie, si es que ya era considerablemente alto, se ha disparado exponencialmente tras esta noticia. La intriga, el morbo, la preocupación por el bienestar del actor y la curiosidad por ver cómo se desarrolla todo se han combinado para crear una expectativa aún mayor, una atención mediática sin precedentes. Este incidente, además de ser un momento de preocupación, nos lleva a una reflexión profunda sobre la importancia crucial de la seguridad en los rodajes. A pesar de los avances tecnológicos, de los sofisticados equipos de seguridad y de los protocolos establecidos meticulosamente, siempre existe un margen, por pequeño que sea, para el error humano. Es fundamental que las medidas de seguridad se revisen, se actualicen y se refuercen constantemente, especialmente en producciones que implican una gran carga de acción, de coreografías complejas y el uso de elementos que, en manos inexpertas o en momentos de descuido, pueden ser peligrosos. Y por supuesto que se preste la máxima atención a la calidad del atrezo, como es el caso de estas espadas, y a la formación continua y rigurosa de los actores en su manejo, garantizando que cada movimiento esté perfectamente ensayado y controlado. Lo más positivo y lo que debemos destacar con vehemencia para aliviar la angustia de sus miles de fans en todo el mundo, es que a pesar de este desafortunado percance, Kanyaman parece estar bien y, lo que es más importante, recuperándose favorablemente. Su dedicación al proyecto es sin duda alguna admirable, y esperamos de corazón que este incidente no lo desanime en absoluto ni afecte su pasión por la actuación, por el arte de contar historias. Al contrario, podría servir como un impulso adicional para demostrar aún más su fortaleza, su resiliencia y su compromiso con el oficio. Las redes sociales, ese hervidero de opiniones y emociones, se han inundado de mensajes de apoyo incondicional y buenos deseos para Kanyaman. Sus seguidores desde cada rincón del planeta le envían energía positiva, fuerza y le desean una pronta y completa recuperación. Es un reflejo palpable del gran cariño y la admiración que genera este actor. Y es que más allá de su físico, de su talento indiscutible o de su éxito profesional, su cercanía, su carisma y esa chispa que transmite lo han convertido en un personaje muy querido y admirado. Este es sin duda un momento delicado para la producción de Sandokan, un desafío que pondrá a prueba la capacidad de reacción y de adaptación del equipo. Pero también es un momento que puede servir para unir aún más al equipo de producción, a los actores y a los fans en torno al proyecto y sobre todo, en torno al bienestar de su protagonista. La fortaleza de un proyecto, su verdadera esencia, a menudo se pone a prueba en los momentos difíciles y esperamos sinceramente que esta sea una oportunidad para que Sandokan salga aún más fortalecida, con un espíritu de lucha que refleje la historia que están contando. En resumen, lo que hemos vivido en las últimas horas ha sido un verdadero susto, un acontecimiento que ha mantenido a todos en vilo. Un accidente en pleno rodaje que ha generado preocupación y pánico.
Kan Yaman, nuestro protagonista de Sandokan, herido con una espada, un hecho que ha encendido todas las alarmas y ha puesto en jaque a la producción. Pero lo más importante y lo que nos da una tranquilidad inmensa, es que a pesar de la gravedad aparente del percance, se está recuperando. Y esa es la noticia que todos queríamos escuchar. Les agradezco enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo, por su paciencia y por su interés. Espero que la información que les he compartido hoy les haya parecido interesante, que haya podido aclarar un poco lo sucedido y, sobre todo, que les haya servido para comprender la magnitud de este evento. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué les parece el accidente? ¿Están tan expectantes como yo por ver Sandokan en acción? ¿Tienen alguna teoría sobre cómo se produjo el accidente? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la caja de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus puntos de vista. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha resultado útil o entretenido, por favor, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, ese me gusta, que a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a continuar creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con todos aquellos que puedan estar interesados en esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras, ninguna de nuestras próximas noticias. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más sorpresas. Hasta pronto, queridos amigos.